Le doy la bienvenida por acá. Mariel Montes, bienvenida, feliz año. Buenos días, feliz año a ti y a toda tu audiencia. Gusto acompañarlas un año más, 2025. Así es, un año más, 2025. Mayra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos los puenteros y sí, feliz año. Estamos iniciando este año con muchos proyectos. Así Esperemos es. que todos los que estén allá, pues también lo estén haciendo, ¿verdad? Con el favor de Dios, así será. Carolina Burgos, ¿dónde estás? Buenos días. De regresar. Buenos Hola, días, Carita. colegas, qué hermosas. Buenos días, Luis Alberto. Sigues de vacaciones todavía y nosotros... Sigo de dándote lata. vacaciones. Ah, no, hombre, qué amable. Me los hubieras dicho, te incorporas el próximo martes. No, hombre, qué pena. No, hombre, aquí andamos. No, Gracias a Dios. Buenos días. Bienvenida. Sí, a ver, bienvenida. A ver, vamos con este tráiler del documental de Bukivichi. Nos unimos a la reciente celebración del 8º aniversario de nuestros amigos de Bukivichi y les tenemos un recuento de su historia por ser una cerveza tan querida por los sonorenses, que ha crecido tanto y sobre todo que se ha mantenido llevándose importantes premios a nivel nacional y poniendo en alto nuestra cultura. Acompáñenos a ver este pequeño avance del documental que le hicimos en Proyecto Puente y que puede encontrar disponible en YouTube para que lo vea completo. Vale mucho la pena conocer esta historia tan inspiradora. El proceso para hacer cerveza comienza desde la creación y diseño de una receta para un estilo específico de cerveza, donde nosotros tomamos lo que vienen siendo los diferentes tipos de maltas, preparamos el agua para que tenga cierto pH y reciba las maltas, y nosotros extraemos únicamente el líquido, el cual posteriormente hervimos, agregamos lúpulo, y bueno, la levadura hace el trabajo de convertir ese mosto dulce en cerveza. Desde el principio nosotros siempre quisimos ser la cerveza sonorense. Entonces, desde el nombre de nuestra marca de cervecería, como el nombre de cada una de nuestras cervezas, en algo sonorense tratamos de inspirarlos. Y creemos, y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, es que muchos de nuestros clientes han hecho de Bukivichi su marca. Que si bien nosotros traíamos algo en mente de buscar eso, se ha logrado de una manera que no lo hubiéramos planeado así, ¿no? Caso Natanael Cano, una narcomanta en una prepa. A ver, yo digo, no fue en un puente, no fue donde comúnmente se mandan mensajes los narcos. Fue en una prepa de pueblitos para llegar a jóvenes, con una prepa y con una narcomanta, a ver, que dice, a ver, que dedíquense a la música, no a estar financiando al narco, así, a grandes rasgos. Y que la autoridad salió, a mí me extrañó, a ver si han sido muy duros con Natanael Cano, y qué bueno, es decir, en que está en un proceso entre que si lo meten a la cárcel o lo van a poner a limpiar las calles. Y de repente sale el fiscal así que decir, no, lo que me gustó es que dijo, al margen de corroborar lo que dice la narcomanta, no. Pero respetando la música. Sale el Consejo de Seguridad Ciudadana, si viste ahorita Marcos Paz, durísimo. Y dice, a ver, sin ambigüedades, sin titubear. No a esa música, no a que se convierta Hermosillo en una narcociudad. ¿Cómo orientar a los padres, a los jóvenes en este contexto? ¿Quién empieza? Me gustaría empezar, solicité a mis compañeras el arranque, porque creo que es muy importante que la audiencia, Luis Alberto, y que nosotros como ciudadanos también entendamos estas huellas musicales de la violencia. Así le llamé a la intervención de hoy, huellas musicales de la violencia. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido otra participación sobre estas temáticas y pareciera que somos conservadoras al respecto, sí, pero ayer hice una tarea de 10 investigaciones que se han hecho a nivel nacional sobre los narcocorridos y sobre cómo impactan a nivel social, que es muy importante. Y quisiera empezar diciendo que cuando hablamos de apología del delito, estamos hablando en el ámbito jurídico, primero que nada, cuando asociamos los narcocorridos con apología del delito, y esto consiste en aprobar, glorificar, elogiar delitos o vicios, ¿sí? Inmediatamente estamos elogiando actos catalogados como delincuencia. ¿Para qué? Pues para vulnerar la moral pública, ¿sí? Y esta tiene que ser notoria, ostentosa y dirigida a un público en específico. En el caso de México es dirigida a los jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos, dicen estas investigaciones, que las voy a citar después en la columna de Proyecto Puente, ¿no? En México el Código Penal, en el artículo 208, señala que a quien haga apología de algún vicio o delito se le aplicarán de 9 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad
Y la Constitución también de nuestro país, en el artículo 6º, señala que incitar a la violencia con simbolismos es un acto delictivo. Ahora, el movimiento alterado culturalmente empezó en el 2008 en Sinaloa, que es diferente a los corridos tumbados, que es un estilo de movimiento alterado. ¿Sí? El movimiento alterado señala un vínculo entre la música y la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que la música en esta ocasión funge como un producto social, ¿sí? La cual debe de generar valores, creencias, aspiraciones a los jóvenes, y en este caso está generando una incitación extrema a la violencia. La música y una sociedad descompuesta también tienden a generar estos círculos de decadencia que decía Marco Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque se crean estos imaginarios sociales que nos dejan claro un estilo de vida de un México, ¿sí?, violento. O sea, ¿qué es primero? ¿Qué fue primero? Pues la violencia. De la violencia viene este tipo de música. Ahora, para concluir, el movimiento alterado expresa estas huellas musicales de la cultura de la violencia que está plenamente constituida y normalizada en nuestro país, ¿sí? Nos habla de que las familias le abrimos la puerta también a este tipo de música, ¿no? Y que va, por supuesto, en procesos de expansión. Esa como intervención, a ver, ¿no le serví café el árbol de vida? Discúlpenme, por favor, es que traía con el tema, a ver, el cafecito de Talega, el árbol de vida, para el corazón de Hermosillo, para pasar esto que estamos hablando. No, viene Mayra, escuchó un par de cancioncitas ayer, Mayra, y viene... Y viene bien calientita, ¿no? El corazón de Hermosillo, del árbol de vida ahí en Plaza Hidalgo, para que vaya y disfrute con los desayunos únicos e inigualables. Ya tiene café. Carito, te nos vamos a tomar por ti. Aquí te lo vamos a esperar. A ver, ¿quién sigue? A ver, la Carito, mira, ya que se ve el shot. A ver, adelante, Caro. ¿Cómo ves con esta primera Pero no es del árbol de vida. No, pero fíjate por eso, que comparto mucho lo que dice Mariel. De hecho, siempre que llego a ver tengo muchos sobrinos adolescentes y les digo, eso no es música. Creo que es parte de toda la vida, que ha existido toda la vida, pero ahorita estamos viendo un boom en las redes sociales. Yo simplemente también me puse a hacer la tarea como Mariel, y ayer que estaba leyendo un libro sobre adolescencia, pues hemos sabido y lo hemos comentado aquí en varias ocasiones que la corteza prefrontal del adolescente está muy inmadura y que el cerebro siempre va a buscar el placer inmediato y el adolescente siempre va a buscar con quien se sienta acompañado, acobijado y socialmente aceptado, ¿no? Entonces sí es una moda impuesta, es una moda en la que yo particularmente no comparto. A mí me han pedido en mi casa, mamá, quiero ir al palenque, yo les he dicho, no, mi amor, es peligroso, porque en Instagram es pistolas, es alcohol, es drogadicción, es una incitación sexual tremenda la que hacen los videos de este joven. Entonces yo en lo particular ejerzo mi rol de madre y digo que eso es lo que invito a los papás. Siéntense nomás a escuchar lo que dicen las letras. A mí no me gustaría que así se expresaran de mi hija, de mi hijo, de mis sobrinos, de cualquier joven. Entonces sí es importante a lo mejor poner candados. Como tal no lo vamos a poder controlar, pero sí podemos empezar a poner límites y dejar de normalizar la incitación a la violencia, porque ya siento que es una moda impuesta. Siento también que si lo ponen en una prepa es porque es el ¿cómo se dice?, el común denominador, porque esos son las edades que escuchan a este tipo de músicas o de géneros, o es un género más bien que él impuso, ¿no? Los corridos tumbados, pero yo no le veo ni pies ni cabeza a ese género. Y sí me inquieta mucho y sí me estresa mucho como mamá de adolescentes pensar que es un ídolo al que están siguiendo, pues, y los jóvenes en su inmadurez, porque hasta los 20 y muchos madura la corteza prefrontal, se están dejando ir por eso, ¿no? Bueno. Sí me inquieta. No, te decía, no, disculpa, no, quise ironizar contigo, no es que interrumpir. Dice, a los 20 y tantos madura la corteza, no, y los hombres hasta los 30, 40. Pero son grandes oportunidades, ¿verdad?, que tenemos en ese margen de tiempo. Sí. Mayra. Mira, bueno, esta situación, yo le decía ahorita, antes de entrar aquí, le decía a Mariel, escuchar las canciones, ver las letras, que la verdad deja para mi gusto, como decía ahorita Caro también, mucho que desear. El contenido en sí incita a la violencia, incita a la drogadicción, incita a la desensibilización,
Los jóvenes quieren, como bien decía ahorita, pertenecer a algo y también admirar a alguien. Este joven y otros que cantan este tipo de canciones o de este género es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, por eso está vendiendo, porque es lo que realmente están viviendo los jóvenes, es realmente lo que están viendo, lo que están sintiendo, de lo que hablan constantemente. Pero nosotros como papás tenemos que tener realmente muy firmes los valores, volver a retomar los valores porque se contraponen quizás, porque si yo no había escuchado realmente las letras y puesto atención, ayer lo hice antes para ver, la verdad no hubo una sola que dijera yo, wow, qué contenido, qué incitación a algo positivo, al amor, a lo que un joven necesita, éxito, al hablar de exactamente de que estamos romantizando el estilo de este tipo de situaciones en el que mi hijo y mi hija después salen a la calle y yo como papá pierdo la oportunidad de tener realmente las riendas de mis hijos en estas situaciones, porque yo lo estoy permitiendo. O sea, ¿qué puede pasar? Pues que efectivamente un joven quiere dinero, quiere éxito, quiere el mínimo esfuerzo. Entonces, todo este tipo de música está incitando a que esto lo hagan mayormente. Nada del esfuerzo, nada del amor romántico, del a lo mejor cortejar a una muchacha, de la sexualidad mal enfocada. ¿Por qué tenemos tanta violencia de género? ¿Por qué tenemos tantos abusos sexuales? ¿Por qué tenemos tanto maltrato en las familias? Pues obviamente porque le estamos dando alimento a todo este tipo de personas. Los jóvenes, ¿qué están haciendo? Ahorita tú, mañana tú y después tú. Oí ayer una de las canciones de este joven y decía, con dinero yo te pago. Y las marcas de moda, la ropa que quieres que uses. O sea, ¿qué estamos haciendo como familia, como sociedad? Permitiendo. ¿Por qué permitimos este tipo de conciertos? Yo me pregunto, ¿por qué permitimos aquí en Hermosillo este tipo de conciertos? ¿Dónde está la Constitución y dónde está? O sea, ¿por qué? Sobre los si autores. Está tan claro, ¿por qué no aplicamos la ley? ¿Por qué no aplicamos lo que decía ahorita María, los artículos, como dicen? ¿Por qué hace rato decían, pagas la multa por cantar este tipo de canciones y las sigues cantando y no te cancelan el concierto? Y yo, papá, todavía voy y te compro el boleto a mi hijo. Y yo todavía pago para que vayas a escuchar esto. Y luego te quiero tener en una escuela particular, o quiero que seas un buen ejemplo, o quiero que hagas esto, o quiero que tengas una carrera, que busques un trabajo. O sea, ¿cómo pues? ¿Y cómo burlarlo desde el punto de vista, a ver, para que, porque también, porque lo prohibido, no. si quieres que algo funcione, prohíbelo. O si quieres que algo, a ver, por eso... No podemos prohibir, no podemos prohibir. ¿Por qué en una escuela, en un plantel, se cites, creo, 5 en pueblitos, en donde algo está involucrado ahí, algo se mueve ahí, o alguien se mueve ahí, o alguien quiere mandarle un mensaje, o es la zona y todo? A ver, es porque es muy delicado y no podemos estar con los brazos cruzados que es una narcomanta más, que está en el puente, o no, es en una escuela. Y si no nos vamos a indignar por esto y vamos a seguir aplaudiendo, pues... que devuelvan las entradas. María, seguimos con la ronda. Sí, dentro del fenómeno de estudio del movimiento alterado, porque yo sí quisiera que se retomara como el movimiento alterado, porque es el fenómeno social, ¿no? Corrido tumbado es el tipo de música que toca Natanael y estas otras personas que fueron, creo, Tito Torbellino Junior, mencionado en la lona esta. El movimiento alterado también es parte de ese movimiento de corridos enfermos que se dieron, así se llamaba también, corridos enfermos, que era cuando los Tucanes de Tijuana empezaron con las canciones de Jefes de Jefes. Claro. Y que en su tiempo, fíjate, el gobernador de Sinaloa prohibió este estilo de música, pero te voy a decir por qué lo prohibió, y lo dicen 3 de las 4 investigaciones que estuve leyendo ayer, porque mencionaba nombres de servidores públicos, de funcionarios de gobierno, y entonces decidieron vetar este tipo de canciones y sancionaron a músicos, ¿no? Y les cerraron entradas y les cerraron plazas, pero no por el impacto social que tienen en esta parte de la apología de la violencia, al tener sexo explícito, consumo de sustancias explícitas,
conductas seriamente machistas, pero machistas enfermizas, o sea, con una connotación súper negativa, y sobajando a la mujer al más mínimo lugar. Entonces es bien importante que a nivel ya psicológico, esto que te decía era sociológico, comprendamos que la música forma, modula, configura, refleja, debilita o robustece nuestra identidad social. Entonces eso es bien importante. Ahora, yo como madre de familia debería de tomarme muy en serio, y como padre de familia debería de tomarme muy en serio, que la música sí influye en las conductas que nuestros hijos e hijas adquieren. A ver, te voy a poner un ejemplo. Totalmente. Te pones muy feliz cuando tu niñita o tu niñito de 5 años canta Head, Shoulders, Knees and Toes, y mira, canta en inglés, y sea un pollito chicken, gallina hen, se lo memoriza, lo canta, lo reproduce, pero también lo actúa, ¿sí? Es un ejemplo con niños en la primera infancia, Luis Alberto. Sucede después en esta cultura buchona, porque es un fenómeno social la cultura buchona, en donde voy a querer verme con la marca que dice la canción, ¿sí? Con la droga que dice la canción, claro, con el arma de uso exclusivo del ejército que dice la canción, ¿sí? Y como no lo tengo en mi entorno, voy a buscar relacionarme con sujetos que tengan eso en su entorno y en su estilo de vida, porque voy a buscar un estilo de vida similar. ¿Por qué? Porque la música forma, modula, configura, refleja y engrandece y enaltece. Entonces, no estamos hablando de una postura conservadora, sino estamos hablando de personas que están formando su identidad, como son los jóvenes, y que empiezan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, no saben muchos de ellos lo que cuesta una de las marcas. Cuando tenemos a un Natanael, que no necesitamos escucharlo, con solo verlo, que acostado en un puño de billetes de $100, ¿sí? Claro, pues, ¿quién no quisiera ostentar eso? Yo te puedo decir lo que yo gano al año como catedrática, ¿no? Entonces, ¿quién no quisiera ostentar eso? Nosotros tenemos una madurez, pero los jóvenes no. Entonces, es muy importante reflexionarlo, ¿no? Tomarlo en serio. O sea, tú dices, ¿qué puedo hacer como familia? Tomarme en serio que la música sí genera y promueve este tipo de actitudes. Y como decía Caro, la corteza prefrontal, tenemos nosotros muy poco tiempo para poder nutrir a nuestros adolescentes de todo lo positivo y aprender a gestionar el ocio, Luis Alberto. No nomás tiene que ver con las autoridades que sancionen, que castiguen. Nosotros como familia promover entonces una gestión del ocio más positiva. Oye, qué poco creativos los autores de esas canciones, pero también acuérdate que está este movimiento económico detrás de estos generadores de contenido, ¿no? Hay un movimiento económico muy importante, tanto para las redes sociales como para las marcas, claro, ¿sí? Entonces, ¿quién lo promueve a nivel social, no? Carolina. Ayer justo estaba, les digo, terminando de leer este libro que me encanta, de una neurocientífica, y dice que hay un estudio científico de la Universidad de Harvard que hicieron en aquel entonces por el género del rap, y que era un impacto para los adolescentes. Y dice que de 450 estudiantes de la preparatoria, 325 más o menos terminaron con estado de depresión y ansiedad por escuchar esa música, porque como dice Mariel, configura, la corteza prefrontal está inmadura. Entonces, si le estamos poniendo ese contenido, y yo como papá digo, ay, aquí está en la casa escuchando esa música, el impacto que tiene el cerebro, porque aparte no duermen y demás, es como si el cerebro estuviera ingiriendo alcohol. Entonces, qué impresión que nosotros como papás decimos, porque yo lo he visto, o sea, y a mí me catalogan de ridícula y exagerada, y les digo, no está correcto que mi hija esté escuchando eso, ni que mi hijo esté escuchando eso. Impacta directamente su campo mental y en su cuerpo mental, y no me interesa, porque yo siempre he dicho que te nutre lo que ves, te nutre lo que lees y te nutre lo que escuchas. Entonces, ¿qué nutrición mental, espiritual y emocional le estamos dando a nuestros hijos? Estando viendo sexo desmedido, drogadicción, marcas, dinero, y los jóvenes de ahorita dicen, ¿ya para qué estudio? Invento un corrido tumbado, suerte y pega, me hago millonario. Entonces ya estamos dejando, aparte del fenómeno económico y cultural de México, que la educación está completamente devaluada, le estamos enseñando a nuestros jóvenes que ya no es importante estudiar una carrera,
que sin voz, porque no tienen voz, discúlpenme, pero no tienen voz, que sin voz y con un contenido, como dijo ahorita Mayra, que no es contenido, porque de verdad no es contenido, pues ya cualquiera puede ser un cantante de corridos tumbados y ser millonario, porque hay un fenómeno detrás, es cierto, hay un fenómeno detrás que los promueve, les inyecta. A mí me alarma que el gobierno no esté haciendo su parte que tiene que hacer, como prohibirlos. Eso me impacta a mí, y que nosotros como papás digamos, no pasa nada, hombre, está escuchando corridos tumbados en la casa. Vas a las fiestas de adolescentes y dices tú, a la bestia, eso bailan, eso se baila. O sea, yo de verdad sí quiero pecar de mamá exagerada y de estar pendiente de qué está escuchando mi hija, qué está viendo mi hija y qué está leyendo mi hija y mi hijo. Es toda mi aportación. Mayra. Coincido con Mariel y con Caro. Creo que desde la parte de la salud mental, lo que genera la música, ahorita lo dijo Mariel, lo dijo Caro, la situación es la depresión, la ansiedad, los estados exaltados de conductas, lo que estamos fomentando, lo que estamos sembrando en cada uno de los jóvenes, en cada uno, de los 18 a los 34 años es donde escuchan más este tipo de música, según las investigaciones. Ha habido un aumento del 50% de más jóvenes escuchando este tipo de músicas, y creo que también hay adultos que las escuchan. Y muchas veces los papás también las escuchan y permiten que los hijos los escuchen. Entonces, aquí vamos a hablar de salud mental. No hay terapia que alcance si seguimos haciendo lo mismo. Hay que llegar a la raíz. No hay patrullas, ni policías, ni alcanzarán para todo lo que se está gestando con este tipo de situaciones que estamos permitiendo. Estamos sembrando semillas para más violencia, estamos sembrando semillas para más feminicidios, estamos sembrando semillas para que más drogas existan, estamos sembrando semillas para que más salud mental haya en desequilibrio, estamos sembrando todas estas semillas, y si ahorita no ponemos un alto y llegamos a la raíz de lo que lo está ocasionando, esto de este tipo de música es solamente parte del nutriente a esa tierra fértil que son los jóvenes. Y entonces creo que como familia sí tenemos que tener más claros los valores. No podemos prohibirle, porque lo prohibido es lo que les va a llamar más la atención. Como papás debemos de platicar, de cuestionar, de hablarle y decirle qué es lo que piensas de esta música, qué es lo que te deja. Empezar a entrar a conocer a mi hijo y saber qué es lo que piensa cuando la escucha. Si es que los escucha, oye, ¿qué te dice esta letra? ¿Qué piensas tú? ¿Qué planes tienes tú? ¿Cómo ves con esto que está diciendo esta persona? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te agrada de esta música? ¿A qué le encuentras sentido? Y eso me va a decir mucho a mí de mi hijo y de mi hija. Y eso me va a orientar por dónde puedo entrar, por dónde puedo mejorar mis valores, por dónde me hace falta yo fomentar más lo que necesito para jalar a ese hijo que se puede ir a ese barranco, y yo lo estoy permitiendo. Después no se vale llorar. Después no se vale lamentarme, después no se vale decir que las autoridades tienen que hacer lo suyo si yo no hice lo mío. ¿La primera autoridad? La primera autoridad. Y si mi hijo se me pone, como hemos dicho, y yo le tengo miedo, pues oye, entonces, ¿qué tipo de papás estoy siendo? Si yo le tengo miedo a mi hijo porque estas generaciones, oye, es que se va a ir, es que se va a enojar, pues mi hijito, lo siento mucho, pues que se vaya, ¿no? Pues a ver si es cierto que va. Porque ¿qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo eso, una normalización de comportamientos destructivos. Así es. Estamos normalizando esto, y esto no se puede normalizar. Por eso qué bueno que sean este tipo de mesas para que podamos aportar algo. Y eso se va. Decía, saludos al pastor Ovidio, la verdad, de Camino Nuevo, porque decía el domingo, eso se está yendo a las escuelas. En las escuelas, a los maestros, los niños ahora están agresivos, le tienen miedo, no les pueden decir nada. Ahora los maestros están siendo agredidos por los niños. ¿Por qué? Porque como no le pones control en casa, y en la casa hace lo que quiere, va a la escuela y hace lo que quiere.
Es decir, y cuando no estamos ejerciendo entonces el primer de primera autoridad. Hay muchos comentarios, permíteme la verdad, la gente está muy ávida felicitándonos, la verdad, felicitándonos a ustedes. Por ejemplo, Carlos, eso de los narcocorridos es un mal de la sociedad y está fuera del control de las familias. Me pregunto yo, ¿por qué si le hicieron un mural a este cantante en Hermosillo, en la Atenea del Cano, y ninguno le han hecho a Alejandra Valencia? Deberían de hacerle 10 murales a ella. Somos más los buenos que los malos. Me gustaría que le hicieran un corrido a Alejandra Valencia, propositivo, y que hagan un foro con 10 psicólogas en Proyecto Puente hablando de este atleta. Exactamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Don Carlos Espeya, esas canciones incitan a los morros que no tienen la madurez suficiente para verlo como solo una canción. Romantiza y convierte a sus intérpretes como pseudohéroes que hacen apología del delito, que es lo que decía ahorita Carolina, o tú que dices que la idolatría, los idolatran. Son la verdad, a ver, y saludos a la gente ya, la verdad que está en Facebook, en YouTube, por todas partes muchos comentarios, porque la gente está ávida de estos foros. Mariel, conclusión. A mí lo que me sorprende es cómo esta generación de artistas y autores, sí, o los escritores, no les ha importado pasar por una generación completa, sí, de jóvenes con estas, no solamente letras nocivas, sino conductas nocivas, y lo hablamos cuando fue el concierto de Karin León aquí en Hermosillo, de cómo promover este tipo de culturas tan negativas y tan nocivas para echarse más dinero a la bolsa, Luis Alberto, porque esto genera polémica. Yo sé que si ahorita es el boom de los corridos tumbados o del movimiento alterado, voy a ganar más dinero si saco una canción de esto, y lo he tenido con varios artistas jóvenes, lo he visto, ¿sí? Hay uno que no recuerdo de momento el nombre, pero era baladista y dice, no, lo que vende es el corrido tumbado, me voy a echar más dinero a la bolsa con el corrido tumbado. Pero ¿dónde está la consecuencia? ¿Y dónde está también esta parte, digamos, moral de dejarle algo positivo a nuestra sociedad? Y cierro con lo que comentaban mis compañeras, en este caso lo que decía Mayra. Yo creo que los padres y las madres estamos avisados. No hay otra cosa que regular el uso y el consumo de nuestros hijos, tanto en los medios como en los dispositivos móviles. Tal vez no vamos a prohibir, pero sí podemos reducir altamente el consumo. Y en cualquier matanza de las escuelas, asesinatos en Estados Unidos, masiva, ¿sí? En cualquier suicidio de algún adolescente, que está súper alto el índice de suicidios, en cualquier ataque de ansiedad que un joven tiene, a lo primero que se van es a qué consumía. Y te recuerdo que cuando fue la matanza de Columbine en Estados Unidos, se fueron sobre el cantante Marilyn Manson, porque era toda la música de Marilyn Manson la que el joven escuchaba y no había otra cosa más. Cuando lo entrevistan dice, sí, me hago responsable de esas letras tan violentas, pero también quisiera que los gobiernos dejaran de facilitar las armas, que dejaran de facilitar ese tipo de accesos y las drogas. Entonces, sí es una parte que tiene que ver con el artista, pero también otra parte con la sociedad y, claro, nuestro trabajo de todos los días como familias. Carolina, para cerrar. Poner horarios. Poner horarios con lo que consumen, poner horarios con las redes sociales, poner horarios con el teléfono, leer como padres, ejercer su rol y sobre todo informarse. Así como dicen mis compañeras, que escuchan, que ven con quién se juntan, qué hacen. Claro. Llevar a sus hijos y traerlos. Es lo mínimo que tenemos que hacer, no echarle la culpa a la sociedad. Los hijos se forman en casa. Nuestro deber como padres es formar a nuestros hijos, no dejárselos al mundo, pero ser congruentes como papás. O sea, sí tenemos que ser congruentes. Y sobre todo, deberíamos de hacer una revolución de valores, ¿no? Porque sí, esta música es lo que nos está diciendo, que es una antirrevolución de valores. Mayra, ¿con qué nos cerramos? Bueno, para concluir esta mesa, creo que hay mucho que abordar, pero sobre todo tenemos la sociedad que somos. Ese es el reflejo, entonces hay que vernos, hay que hacer una introyección, hay que darnos cuenta de cómo nos estamos adaptando a la nueva sociedad, pero no necesariamente, dice por ahí, me conviene. ¿Okay? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué quiero dejar para que mis hijos lo vivan? No ver que se están yendo al barranco y yo permitirlo, como que no está pasando. Porque eso implica hacer un trabajo y un trabajo de profundidad
y darme cuenta que yo, Mayra Leiva, aquí estoy este día y no quiero esta sociedad. No quiero esta sociedad para las nuevas generaciones y si quiero aportar algo, quiero que haya menos problemas de salud mental, menos violencia, que haya jóvenes más sanos, que haya jóvenes con futuro, que haya jóvenes que impacten como hay otros que lo están haciendo y que también tenemos que hablar de ellos y que también hay padres que lo están haciendo muy bien y que también hay padres que están comprometidos con una sociedad de cambio, pero un cambio futurista, pero equilibrado en cuanto a las emociones y en cuanto a lo que estamos viviendo. Yo no podría permitir como padre, y lo digo aquí, tal vez para muchos seguidores y fans de este joven o de otros tantos se enojen, pero yo no permitiría que mis hijos escucharan esto. Yo ayer que lo leí, que lo escuché, las letras, realmente es algo que está incitando más allá a lo que yo no quisiera ver, que como sociedad estamos fomentando y que como te dije ahorita y les digo, no va a haber unidades, patrullas, presupuesto y todo lo demás para poder lograr después remediar esto. Tenemos que ser preventivos y esto es una prevención. Desde ahorita, ¿por qué en el norte se escuchan más este tipo de música? Porque está comprobado que es en el norte del país, en México, donde se escucha más este tipo de música. Es en el norte del país. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que esto se dé? ¿Por qué en el sur no tanto? ¿Por qué en otros? Y qué bueno que no se dé. Pero ¿qué estamos haciendo entonces nosotros para permitir esto? Algo está pasando aquí. Y es un buen momento para hacer el análisis más profundo, en general, todas las instituciones y como padres también, qué es lo que estoy yo permitiendo. Porque ¿saben qué? Nosotros pagamos. Nosotros al entrar a una plataforma de streaming, nosotros estamos promocionando esto. Que se lleven ese dinero al bolsillo es parte de nosotros. Y también nosotros podemos evitar eso. Y saludos a mucha gente, Crónicas del Caballo de Jorge. Siempre ha pasado esto de la música desde los 50, Elvis Presley, los 80 con música de rock en Guns N' Roses, pero hoy en día la música significa el deseo de la vida. Exactamente, es lo que decíamos ahorita. A ver, es que siempre, desde que empezaron a interpretar los Tigres del Norte, a ver, pero hoy se salió de control. No, para todos los que decían. No es de moneda, pero hoy se salió de control. Hoy hay apología del delito. Hoy la música se convirtió en el problema. Oye, también. Para todos los que decían, es la música, es solo la música, o sea, es un chico o son personas que cantan la música, no tiene nada de relación con lo demás. Ahí está, una narcomanta con un narcomensaje que, sea real o no, en el escrito lo vinculan. Así es. Entonces, no es solamente ya la música, porque ya está trascendiendo a otro tipo de situaciones muy peligrosas. La manta lo dice. Ustedes dedíquense a lo suyo. Hay otra connotación de fondo en esa manta. Totalmente. Pero bueno, es un mensaje. Pero también estamos viendo que el índice de suicidios en adolescentes está a la alza. La depresión y la ansiedad está a la alza. Entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar que esos números sigan escalando, no? Ese es el tema. ¿Dónde las pueden seguir? Les leo nomás. Lidia Enrique, es cierto, los niños rebeldes desde primaria y los maestros no les pueden decir nada porque las mamás van a reclamarle a los maestros. Tristemente, así estamos. Eso decían. Ve a las iglesias, vaya usted a escuchar los sermones de las iglesias, porque la mayoría somos creyentes y creemos y nos congregamos. Eso decían en Camino Nuevo, Ovidio. Eso decía el pastor Ovidio. Hay un alto índice de agresión contra maestros porque los hijos no les puedes decir nada. Y si vas y le dices algo, ¡uta! No, o sea, de veras, ¿por qué no hacemos una autocrítica como padres y madres? De veras, debemos de criticarnos porque, como decíamos en este espacio y decía Tato Valderrama, que lo involucraremos también ya después, nosotros sabemos lo que tenemos en casa. Pero no molestes a mi niño, aunque sea lo que sea, es mi hijo y tiene derecho hasta que haga acelerar lo que el carro y a patinarlo y a darle vueltas y a pegarte y hacerlo en la escuela, lo que sea. Si les pones límites en el kinder. A mí se me han ido encima papás porque les mando, o sea, el reporte de que hubo una conducta, o me han satanizado porque yo uso el método ABA, que es conducta, consecuencia, comportamiento, y me dicen, ¿cómo es posible si nosotras somos disciplina positiva? Y les digo, chequen los estudios científicos de la disciplina positiva, o sea,
ponen todo menos límites en los niños. Y los niños y los seres humanos ocupamos límites porque vivimos en una sociedad de reglas, normas y leyes. O sea, punto, Somos se acabó. los que criamos adolescentes. Yo que tengo 3 adolescentes varones, me siento súper comprometida porque sobre todo los varones, Sí. 5 varones tengo en total yo, entonces a mi cargo. Entonces, somos las encargadas de bajarles el alucinódromo, Luis Alberto. Así es. Las encargadas de bajarles el alucinódromo. Aquí no, ese término Así es. alucin, que se usa mucho en esas canciones y que lo decía también la Manta, somos los principales. A ver, la realidad es esta. Tu realidad es que tienes que completar tus estudios, tu realidad es que tienes que ir al taller que te estoy llevando de que tú elegiste, mijito, de karate, de deporte, de Tu realidad es que para que yo te dé esto, tú tienes que lograr esto. Y esto no es estudiar, porque estudiar es una obligación, ya que ellos tienen y que nosotros tenemos como padres de darles educación. Además, no los pide la Constitución, sino lograr esto que es, pues mínimamente levantar tus calcetines, Luis Alberto. Entonces, empezando por tareas pequeñas, estoy hablando de un ejemplo. Y también, a ver, mínimamente ve a pasear al perro que tanto lloraste por ese. O sea, y ayuda también. A mí, mira, yo me acuerdo, y todos venimos de esa educación. Y a mí mi madre me ponía a barrer y a trapear en Cananea, me acuerdo. Barrer y trapear. Y a doblar la ropa. Al principio no me gustaba. No, me enojaba mucho. A rato se me hizo un hábito. ¿Por qué? Y eso es un hábito poco a poco. Empecemos por ahí como padres, y lo que nos vamos estrenando de padres también, que vamos empezando a ver. Empecemos y uno a ver, ahí en donde, a ver, ahí lo empiezas a hacer obligado. Oye, saca al perro exactamente, levanta tu ropa, ayúdame a las cosas. No que quieres, lo que sea, mi niño, porque ahora la escuela positivista es todo con amor. No, es que tiene que ser una mezcla. Mucho amor, sí, pero hay que darle autoridad también y ponerle los límites. O sea, no estamos diciendo que nos tenga que educar como a nosotros también a chanclazo. No, a ver, límites. Y aquí las 3 coinciden con eso y no quieren poner límites. Y lo están viviendo las escuelas, lo están viviendo la sociedad, lo está viviendo porque no hay límites. ¿Qué quieres hacer? Lo que sea. ¿Qué tiene, mijito? Pues es la etapa de la libertad. Aunque mate, ¿qué tiene? Pues es mi hijo. Este carro es mío. Este carro es mío porque yo trabajé por él. Este camioneta es mía porque yo trabajé por ella. Esta laptop es mía porque yo trabajé por ella. Tú, hijo, hija, ¿tú por qué vas a trabajar? Tú dime a mí por qué tú vas a trabajar. Entonces, eso es bien importante, porque en este contexto de este tipo de canciones se vanagloria mucho el ser hijo de, ¿sí? El ser hijo de, el lucir los millones de, las camionetas de, mi papá es tal, ¿sí? Pero aquí no. La cultura sí tiene que ser, tú vas a trabajar por lo que quieras lograr, yo te voy a guiar, te voy a apoyar, pero esto que está aquí es un logro mío, que yo estudié por esto y tal, y luego tú vas a tener tu logro también. Eso es muy importante. Lo que alguna vez dijiste, hacernos especialistas en nuestros hijos. Claro, nos tenemos que especializar. Los únicos especialistas en nuestros hijos vamos a ser nosotros, les conocemos, sabemos de qué pata coge a cada uno. Yo te decía, yo tengo 3 adolescentes y son muy diferentes entre sí. Yo sé que uno va a ser más de la novia, otro va a ser más del estudio y otro, y tenemos que ir a hacer los ajustes a cómo se vayan presentando también, ¿verdad? Son muchos comentarios, la verdad no puedo alcanzar a leerlos todos. Pues saludos, Elizabeth Valenzuela. Hace falta impulsar la música en la escuela, educar la buena música. Jorge González, sobre la música de la que se habla, no es provisión ni puritanismo, es falta de supervisión de contenidos que influyen en la educación de nuestros hijos. Alfonso Ibarra, ¿qué pasa con el Pedán Navajoa? A ver, pues hay que investigarlo. Si nos ponemos a estudiar las letras de las canciones, no existiría la música. José y Allison. Debelia Pineda habla de valores cuando hay padres que no cuidan a sus hijos. Rubén Moreno, interesante la provisión de este contenido, es necesario. María Martínez, ¿qué hacer con un local de fiestas clandestino ubicado en el fraccionamiento Alameda al Sol 11, número 119? Hacen fiestas con horarios hasta las 4 o 5 de la mañana. A ver, reportarlos. Dinos, por favor. Bueno, y así mucha gente por allá, Elvira Mena, y en Facebook ya. Gracias, la verdad. Cada martes, así vamos a estar analizando temas de la sociedad que nos duelen desde el punto de vista de la psicología y la familia. Porque hay una crisis y debemos de tener nuevas herramientas también para los nuevos retos que hay en esta sociedad. Suscríbase al canal de YouTube y comparta esta transmisión, nos interesa mucho su opinión. Gracias, Mariel. ¿Dónde te pueden seguir? Mariel Montes en Facebook y doctora Mariel Montes en Instagram, Luis Alberto. Carolina, ¿dónde te pueden seguir y ver? Nicolás Caro Burgos en Instagram y en Facebook también. Sí. Mayra.
Celular 6621-895592. Facebook e Instagram estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Ahí está. Nos vemos el próximo martes. Con permiso. Y bienvenida, Caro, bienvenida. Bienvenida, Caro. Se puede hablar para que Gracias, vean. chicas, un honor estar aquí. Gracias, Luis Alberto. Gracias a ustedes. Un honor con ustedes, la verdad. Dios lo bendiga, Dios nos bendiga. Con permiso.